Olivia Sterling removía su café mientras miraba fijamente el monitor de su ordenador portátil. Otro manuscrito de un aspirante a autor no era impresionante, pero tenía que estar terminado para esta noche. Llevaba 8 años trabajando en Blue Harbor Publishing, donde había ascendido de correctora junior a editora jefe, y había aprendido a encontrar las semillas del talento incluso en los textos más crudos. Hoy esas semillas se resistían obstinadamente a emerger. Volvió a mirar la hora en la esquina de la pantalla. Casi las 7 de la tarde. Grant debería haber vuelto hacía una hora, pero el teléfono estaba en silencio. Últimamente se había convertido en una costumbre. Su marido llegaba cada vez más tarde al trabajo, citando importantes reuniones con clientes. Hacía 5 años, cuando se conocieron, las cosas habían sido distintas. Olivia recordaba con todo detalle aquella recaudación de fondos para la biblioteca municipal. El vestido azul oscuro, los zapatos que le rozaban los pies, los aburridos discursos de los invitados de honor. Representaba a la editorial y luchaba desesperadamente contra un bostezo cuando un hombre alto se le acercó con una copa de champán. Lo siento, pero creo que es usted la única persona de esta sala que comparte mi deseo de escapar, le dijo con una sonrisa desarmante. Sus ojos brillaban de alegría y Olivia rió sorprendida. Grant Sterling no solo era guapo, sino también un conversador sorprendentemente interesante. Hablaba de su trabajo como asesor financiero con tanta pasión que hasta las cifras más áridas se convertían en historias fascinantes. Estuvieron hablando toda la tarde en un rincón de la sala y Olivia se sintió realmente viva por primera vez en mucho tiempo. Grant irradiaba confianza y fiabilidad. Su traje de corte impecable, sus gemelos caros y sus modales hablaban de éxito, pero él estaba realmente interesado en el trabajo y los puntos de vista de ella. Su romance se desarrolló rápidamente. Grant la cortejaba de maravilla. Restaurantes caros, viajes espontáneos de fin de semana, brazadas de sus peonías favoritas. 6 meses después, se casaron en una antigua capilla donde se habían casado los padres de Olivia. En su luna de miel volaron a las Maldivas. Grant insistió en que él correría con todos los gastos. Olivia sacudió la cabeza, volviendo a la realidad. Llovía al otro lado de la ventana y la tetera sonaba en la cocina. Algo había cambiado sutilmente en los últimos meses. Grant se había vuelto irritable y a menudo no hacía caso de nada. Y lo que era más importante, había empezado a evitar hablar de dinero. Cuando la semana pasada había mencionado la renovación prevista del cuarto de baño, su marido había estallado. No es un buen momento para gastar dinero. ¿Por qué siempre piensas solo en ti? Era tan impropio de él que Olivia se sintió confusa. Durante toda la tarde Grant se había estado disculpando, hablando del estrés del trabajo y de clientes difíciles, pero algo en sus ojos la alertó. Por fin vibró el teléfono. Lo siento, cariño, una reunión importante se ha retrasado. Llegaré tarde. No me esperes con la cena. Era un mensaje estándar, de los que había recibido una docena en el último mes. Olivia guardó el teléfono y se frotó las sienes. Pensó en el hecho de que, un año atrás, Grant siempre había llamado si llegaba tarde, y su voz había sonado cálida y culpable. La puerta principal se cerró de golpe alrededor de las 11. Grant se deslizó hasta el dormitorio, intentando no hacer ruido, pero Olivia estaba despierta. En la oscuridad, pudo oír cómo se duchaba apresuradamente, cómo crujía su ropa. Olía a perfume caro que no era el suyo, pero su cerebro cansado se negaba a sacar conclusiones. Cuando su marido por fin se acostó, Olivia se desahogó. ¿Qué tal la reunión? Estuvo bien. Duerme, sonó su voz distante. Antes la habría abrazado, le habría contado alguna anécdota divertida sobre un cliente, la habría besado en la coronilla. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos, y Olivia no entendía cuándo había empezado. Por la mañana, encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque de un restaurante de las afueras. La cantidad era impresionante.
Estaba claro que la cena no era para uno. Olivia dejó el cheque y por primera vez en 5 años de matrimonio pensó que tal vez no conocía de nada al hombre que dormía a su lado. La idea era dolorosa, pero no podía descartarla. Era una fría mañana de febrero. Olivia se despertó con el ruido de un taxi que se detenía. Grant había vuelto a irse a trabajar sin desayunar. Se tumbó en la cama, mirando al techo y repasando las rarezas de las últimas semanas. El teléfono en la ducha, que ahora su marido se llevaba siempre consigo. La nueva costumbre de cerrar el portátil en cuanto ella entraba en la habitación. Los inesperados viajes de negocios que había anunciado en el último momento. Olivia se levantó y comenzó a prepararse mecánicamente para ir a trabajar. En el armario, entre las cosas de su marido, le llamó la atención una chaqueta nueva. No recordaba que él la hubiera comprado. En un bolsillo interior encontró una brillante bolsa de la boutique de joyas Emerald Lane. La cajita contenía una delicada pulsera de zafiros que no era para nada su tipo. El cumpleaños de Olivia era dentro de 4 meses. Su aniversario de boda había sido en enero sin regalos. Grant había alegado dificultades económicas temporales. En el trabajo, no podía concentrarse. La etiqueta con el precio de la pulsera estaba delante de sus ojos. La cantidad no encajaba con la charla sobre ahorrar dinero. Durante los últimos 6 meses, Grant se había estado quejando de la inestabilidad del mercado y de los clientes difíciles, incluso habían cancelado un viaje previsto a Europa. Había frecuentado restaurantes caros. Olivia había encontrado recibos en los bolsillos de su ropa cuando la había llevado a la tintorería. El teléfono de su marido sonó con un mensaje mientras estaba en la ducha. Olivia nunca comprobaba su correspondencia, pero su dedo se deslizó solo por la pantalla. «Estoy deseando que nos conozcamos, oso», escribió una tal Samantha. Adjunta al mensaje había una foto de una joven y espectacular mujer rubia con uniforme deportivo. Olivia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Desplazándose por la correspondencia anterior, se enteró de que Oso y Samantha se habían conocido en el gimnasio hacía 3 meses. Fue entonces cuando Grant se interesó de repente por un estilo de vida saludable y empezó a desaparecer por las tardes para ir al gimnasio. Samantha trabajaba allí como monitora. Los mensajes se hicieron cada vez más explícitos: cenas juntos, reuniones en el hotel, planes para el futuro. «Pronto podremos estar juntos, gatita. Ten un poco de paciencia», escribió Grant. Llamaron a la puerta del baño. Su marido había terminado de ducharse. Olivia apenas tuvo tiempo de colgar el teléfono. Llevaba toda la tarde observando a Grant, intentando verlo como el hombre con el que se había casado. Estaba anormalmente animado, bromeando mucho, incluso ofreciéndose a pedir una pizza. Solía ser su tradición de los viernes por la noche. Solo sus ojos permanecían fríos y huidizos, evitando la mirada de ella. Por la noche, Olivia no podía dormir. Su mente daba vueltas a retazos de mensajes que había leído. Otras pequeñas cosas le venían a la mente: colonia nueva, corte de pelo elegante, camisas caras. Era como si Grant se estuviera preparando para una nueva vida en la que ella no tenía cabida. A su lado, un desconocido, de perfil solo familiar, dormía. Se despertó por la mañana con un plan de acción claro. Lo primero que hizo Olivia fue comprobar su cuenta conjunta. Estaba casi vacía, a pesar de que hacía 1 mes había una cantidad impresionante de dinero en ella. Grant había guardado todos los papeles de los préstamos y depósitos en su despacho. Había insistido en ello, dada su experiencia en finanzas. Ahora resultaba vagamente inquietante. En su descanso para comer, Olivia se dirigió al gimnasio Olimpia que aparecía en el perfil de Samantha. Una joven rubia dirigía una clase de ejercicios en grupo. Incluso a través del cristal se podía ver cómo los hombres la devoraban con la mirada. Se movía con gracia felina, arreglándose de vez en cuando su lujosa melena.
En su dedo anular brillaba un anillo que se parecía sospechosamente al que Olivia había visto en la joyería junto a la pulsera. Por la noche, Grant había mencionado su próximo viaje de negocios a Miami, un cliente importante, un gran contrato, las excusas habituales. Olivia asintió y sonrió, dándose cuenta de que su marido ni siquiera intentaba fingir que la echaría de menos. Su teléfono ya había reservado billetes para 2 personas y una suite en un hotel de 5 estrellas de la costa. Por la noche, despierta, Olivia tomó una decisión. Ya no lloraría ni se compadecería de sí misma. Si Grant estaba decidido a destruir su matrimonio, ella se aseguraría de que perdiera mucho más que a su esposa. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte. Tenía 2 semanas antes del viaje de negocios de su marido y las iba a aprovechar sabiamente. Lo primero era lo primero, comprobar todos los registros financieros y darse cuenta de en qué se había metido al dejar que su marido tuviera el control exclusivo de su dinero. Por la mañana, Olivia llamó a su padre por primera vez en 5 años y le pidió que le recomendara un buen auditor financiero. Su padre se sorprendió. No se hablaban desde que había expresado su desconfianza hacia el prometido de su hija, pero no hizo ninguna pregunta. 1 hora más tarde, consiguió los contactos de un especialista de confianza y concertó una cita. El juego había comenzado y Olivia no estaba dispuesta a perder. Seguir a su propio marido le parecía surrealista, pero no tenía elección. Aparcó el coche a 2 manzanas de la oficina de Grant y lo vio subir a un taxi. Había instalado una aplicación de localización en su teléfono la noche anterior. Su marido le había enseñado una vez a hacerlo él mismo, preocupado por su seguridad cuando volvía tarde del trabajo. El taxi no iba en dirección al gimnasio. Grant se bajó en el caro restaurante del centro donde una vez habían celebrado su compromiso. Olivia aparcó al otro lado de la calle y sacó una carpeta de documentos. Se había reunido con el auditor financiero el día anterior. El panorama era desagradable. Más de $100,000 habían desaparecido de su cuenta conjunta en el último año. En el restaurante, Grant se reunió con un hombre mayor, al parecer un cliente. Hablaron durante 1 hora, después de la cual su marido volvió a coger un taxi. Esta vez, la ruta conducía al Olympia. Olivia decidió no seguirle, pues sabía lo que vería. En su lugar sacó el teléfono y abrió la carta del banco que había llegado esta mañana. Estimada SRA, Sterling, un recordatorio del pago de un préstamo atrasado. Releyó la primera línea varias veces. El préstamo se había concertado hacía 6 meses por una gran suma de dinero, con su firma en el contrato. Olivia recordaba perfectamente que no había pedido ningún préstamo. El banco le había dado una copia del contrato. La firma se parecía a la suya, pero había sido falsificada. Pasó los 3 días siguientes recopilando información metódicamente. Resultó que no era el único préstamo. Había 4 más a su nombre, de bancos diferentes. La cantidad total la dejó helada, y el dinero desaparecía sin explicación. No encontraba ninguna compra o inversión importante. El viernes, Olivia siguió a su marido hasta una joyería. Grant salió de allí con una bolsa de marca y se dirigió a Olympia. 2 horas más tarde, vio a Samantha saliendo del club, radiante con un collar nuevo. Ella y Grant subieron al coche de él y se marcharon con rumbo desconocido. Por la noche, su marido llegó a casa de muy buen humor. Tarareando, se duchó y pidió comida china. A Olivia le encantaban esas cenas espontáneas. Ahora todos sus gestos parecían falsos. Lo miró comer sus fideos favoritos y pensó en las firmas falsificadas de los contratos de préstamo. Al día siguiente, Olivia se reunió con un investigador privado, un hombre canoso de mirada aguda. Escuchó su historia sin asombrarse. Según él, estos casos no eran infrecuentes. Una semana después, Olivia recibió un informe detallado. Grant había gastado mucho dinero en restaurantes, hoteles y regalos para Samantha. Al mismo tiempo, sus propias cuentas estaban vacías,
Vivía únicamente a crédito. La detective también descubrió que Grant ya había reservado billetes para Miami, 2 asientos en clase preferente y una habitación de hotel con vistas al mar. Samantha presumió ante su amiga del viaje que se avecinaba, calificándolo de escapada romántica con un financiero de éxito. Obviamente, desconocía la verdadera situación de su amante. El domingo, Olivia se sentó en su despacho a revisar el papeleo. Aparentemente, Grant estaba reunido con unos clientes. En realidad, su teléfono indicaba que se encontraba en un hotel balneario. En el cajón de su escritorio encontró fotos antiguas, su boda, su luna de miel, sus primeras vacaciones juntos. En todas las fotos, Grant la miraba con adoración. Me preguntaba si era así como miraba a Samantha ahora. Recibió una llamada de otro banco, un pago atrasado de una tarjeta de crédito. Olivia preguntó amablemente por la fecha de emisión de la tarjeta. Hacía 3 meses, justo cuando había empezado la aventura con el preparador físico. Anotó todos los datos y dio las gracias al director. El panorama se iba aclarando. Por la noche, Grant le informó de su próximo viaje de negocios. Dentro de una semana volaría a Miami para unas negociaciones importantes. Olivia asintió y le deseó suerte. En su bolso ya tenía copias de todos los contratos de préstamo con firmas falsificadas. Mañana se reuniría con un abogado. Grant iba a pasar unas vacaciones memorables, pero nada que ver con lo que había planeado. Samantha Raven siempre supo lo que quería de la vida. En la pequeña ciudad donde creció, las chicas se casaban pronto con los chicos del pueblo y quedaban atrapadas para siempre en la rutina provinciana. Pero Samantha era diferente. Se pasaba horas hojeando revistas de moda, soñando con lujosas mansiones y ropa de diseño. A los 18 años se marchó a la gran ciudad con la firme intención de no volver jamás. Trabajar como preparadora física parecía un buen comienzo. Su única ventaja era una figura perfecta. Samantha no tardó en darse cuenta de que había mucho dinero en los clubes caros, y los hombres de éxito se fijaban en las instructoras en forma. Pensó cuidadosamente su imagen: maquillaje impecable, uniforme deportivo caro a crédito, una manera especial de sostenerse. Grant apareció en el Olympia hace 3 meses. Enseguida destacó entre los demás clientes. Equipamiento de marca, modales seguros, una sonrisa condescendiente de hombre acostumbrado al poder. Samantha notó que la observaba durante las clases en grupo. La segunda semana se apuntó al entrenamiento personal. Verá, señorita Raven, en mi trabajo es importante tener buen aspecto, le explicó mientras ella preparaba el programa. Olía a perfume caro y en su muñeca brillaba un reloj suizo. Habló de complicados negocios financieros y de un reciente viaje a Londres, y Samantha se imaginó a sí misma en las lujosas boutiques de Bond Street. Después del entrenamiento, empezaron a quedarse en la cafetería del club. Grant la invitaba a batidos y compartían historias de éxito. La cortejaba de maravilla. Después de cada encuentro, ella encontraba un buen chocolate o un frasco de perfume en su taquilla. Ella no se fijó enseguida en el anillo que llevaba en el dedo, y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Mi mujer y yo somos vecinos desde hace mucho tiempo, había dicho él un día. Samantha fingió creerlo. Había visto hombres así, con éxito, casados, que buscaban emociones aparte. Normalmente evitaba este tipo de historias, pero Grant parecía especial. Su mejor amiga Ashley trabajaba en el mismo club y no compartía la emoción. Algo no está bien aquí, cariño. Los hombres que son demasiado perfectos a menudo resultan ser estafadores. ¿Recuerdas al corredor del año pasado? Samantha lo ignoró. Grant era diferente. No le pedía dinero, al contrario, la colmaba de regalos y la llevaba a los mejores restaurantes de la ciudad. Su primera noche fue en un hotel de 5 estrellas. Grant pidió champán y fresas. La habitación estaba inundada de flores. «Voy a divorciarme de ella», susurró. «Estaremos juntos».
Samantha se derritió ante su contacto e hizo planes para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió especial. Aparecieron regalos caros con una regularidad envidiable. El último fue un collar de diamantes que Grant le puso en el cuello después de otro entrenamiento. Deberías acostumbrarte a las cosas bonitas, sonrió. Samantha pasaba horas frente al espejo, imaginándose a sí misma como una mujer de la alta sociedad. Ashley seguía teniendo sus dudas. ¿Estás segura de que es realmente tan rico? Algo no cuadra. Un financiero de éxito no se escondería en hoteles. Samantha estaba enfadada con su amiga, solo estaba celosa de su felicidad. Ayer Grant había insinuado un viaje rápido a Miami. ¿Podría un hombre pobre permitirse algo así? En el pequeño pueblo donde había crecido, las mujeres hablaban de maridos infieles y corazones rotos. Samantha estaba segura de haber escapado a ese ciclo. Se merecía más, una vida de lujo, un hombre de categoría, la envidia de sus amigas. Grant le había prometido todo eso, y ella no iba a perder su oportunidad. Esta noche volvió a quedarse hasta tarde en el gimnasio. Grant debía pasar por allí después del trabajo. Había prometido discutir los detalles del viaje. Samantha se imaginó en una playa de arena blanca, en traje de baño de diseño y con un cóctel en la mano. No sabía que en ese momento la mujer de su amante estaba reuniendo metódicamente pruebas de su fraude financiero y que las vacaciones paradisíacas podían convertirse en una pesadilla. Ashley observó a su amiga con ansiedad. Recordó cómo el año pasado otra entrenadora se había enamorado de un estafador casado. La historia había acabado en escándalo y deudas. La chica aún estaba pagando los préstamos que había acumulado intentando adaptarse al estilo de vida de su amante. Pero Samantha no quería escuchar advertencias. Ya había construido en su cabeza una imagen ideal del futuro y no iba a abandonarla. Una semana antes del viaje de negocios, en su casa reinaba una extraña atmósfera de ostentosa calma. Grant trasteaba con documentos, hablaba por teléfono, sus ojos brillaban febrilmente. Olivia observaba en silencio cómo preparaba una maleta nueva, ya que la vieja, al parecer, no encajaba con la imagen de un financiero de éxito. Camisas caras, trajes, relojes. Su marido se preparaba con esmero para su papel de rico playboy de resort. En su ausencia, Olivia revisó metódicamente todos los cajones de su despacho. Sus sospechas se confirmaron. Encontró borradores en una carpeta con intentos de copiar su firma. Grant había practicado durante meses antes de empezar a falsificar firmas en contratos de préstamo. Había pedido su primer préstamo hacía 3 años, justo cuando compraron la casa. Entonces, la había convencido de que no entrara en los detalles del trato, porque las finanzas eran su profesión. Los documentos contaban una historia de engaños cuidadosamente planeados. Grant pidió préstamos a varios bancos utilizando su nombre y su impecable historial crediticio. Parte del dinero se destinó a devolver préstamos anteriores. El resto lo gastó en mantener la imagen de un hombre de éxito. Restaurantes caros, ropa de marca, clubes de élite. Todo se pagaba con fondos prestados. Olivia se sentó en el suelo entre los papeles esparcidos, intentando darse cuenta de la magnitud de la traición. El hombre en quien más confiaba llevaba años robándole. Cada mirada tierna, cada muestra de preocupación habían formado parte de un acto bien urdido. Su teléfono vibró en el bolsillo. Otro mensaje del banco sobre un pago atrasado. En el dormitorio encontró una caja oculta con recibos de joyerías y boutiques caras. Estaba claro que Samantha tenía un gusto caro. Un collar costaba 3 meses del sueldo de Olivia. El dinero fluía como el agua, y ahora comprendía por qué su marido había insistido en tener cuentas separadas, dejando solo una compartida para crear la apariencia de riqueza familiar. Por la noche, Grant llegó a casa con una botella de vino. «Vamos a celebrar mi futuro contrato», sugirió con una sonrisa que ahora la ponía enferma.
Olivia lo vio servir el vino en copas y pensó en la carpeta de documentos escondida en su bolsa de trabajo. Mañana se los daría al abogado, pero de momento tendría que hacer el papel de esposa crédula. Al día siguiente se reunió con la directora del banco. La joven sacudió la cabeza con simpatía mientras le enseñaba los extractos del préstamo. La cantidad total adeudada se acercaba al $500,000. Las firmas falsificadas eran evidentes incluso para un profano. Estos casos no son infrecuentes, suspiró el director. A menudo solo nos enteramos de ellos cuando empiezan los impagos. En casa, Olivia sacó el álbum de boda. Las fotos mostraban a un hombre apuesto y seguro de sí mismo que sonreía, exactamente como ella recordaba a Grant el día que se conocieron. Ahora se daba cuenta de que incluso entonces había sido una máscara. Él la había elegido a propósito, una mujer de éxito, de familia adinerada, que pudiera apoyar su juego de próspero financiero. Grant siguió preparándose para el viaje, inconsciente del engaño que había descubierto. Incluso se volvió más atento. Le llevaba el café a la cama por las mañanas, le preguntaba por sus planes. Esta atención parecía ahora especialmente cínica. Cada vez que le daba un beso de despedida, Olivia se lo imaginaba besando a Samantha con la misma ternura, pagando las citas con dinero de créditos falsos. En 3 días debía volar a Miami, hacia un romance playero y un colapso inminente. Olivia ya se había puesto en contacto con abogados y había presentado una denuncia por fraude ante la policía. Había pruebas más que suficientes. Mientras su marido preparaba el bañador y la crema solar, ella preparaba los papeles del divorcio. El romántico viaje prometía ser inolvidable, pero no de la manera que su marido había planeado. En el aeropuerto, Grant parecía inusualmente agitado. Olivia se despidió de él con un beso, sintiendo una mezcla de disgusto y extraño regodeo. Que se fuera. El primer acto de la obra estaba llegando a su fin. Más tarde, vio cómo su taxi desaparecía entre el tráfico, llevándose al desventurado estafador a sus últimos días de serenidad. El despacho del auditor financiero olía a café y a tabaco caro. El señor Parker, un hombre corpulento de mirada perspicaz, extendió ante ella docenas de documentos. La historia de la caída financiera de Grant Sterling era más larga y enrevesada de lo que Olivia había imaginado. Sus primeras deudas habían aparecido antes de que se conocieran. Había pedido prestado a amigos, acumulado tarjetas de crédito y apostado en bolsa, perdiendo siempre. El matrimonio con Olivia se convirtió en su tabla de salvación. Una esposa respetable de buena familia reforzaba su leyenda de financiero de éxito. Parker le mostró los extractos de las cuentas de corretaje. Grant imitó durante años la actividad en auge, pero no tenía ingresos reales. Vivía como un estafador clásico, pagando viejas deudas con nuevos préstamos y aumentando el agujero de la deuda. En el despacho del detective privado les esperaba una nueva sorpresa. El señor Hogan, ajustándose sus gafas de montura fina, leyó un informe sobre el pasado de Grant. Resultó que Samantha no era su primera amante. En los últimos años había tenido aventuras con varias mujeres, cada una de las cuales le prometía el divorcio y un futuro feliz. Una de ellas, creyendo en el cuento de hadas de un próspero financiero, incluso le prestó una gran suma de dinero que, por supuesto, no devolvió. Al anochecer, Olivia estaba mareada por las cifras y los hechos. El importe total de las deudas superaba el $1.000.000. Grant había conseguido pedir préstamos en 12 bancos, utilizando documentos falsos. Parte del dinero se destinaba a pagar antiguos préstamos. El resto lo gastaba en restaurantes, hoteles, regalos a amantes y otros atributos de una vida bonita. En los últimos meses, dejó de pagar incluso las cuotas mínimas de los préstamos, preparándose para un lance decisivo con Samantha. Hogan mostró fotos tomadas por su asistente, Grant con Samantha en restaurantes caros, ferias y spas. En cada foto,
Su marido desprendía la confianza de un hombre rico que podía permitirse cualquier capricho. La amante lo miraba con ojos amorosos, sin saber que su príncipe de cuento de hadas era en realidad más pobre que un ratón de iglesia. En su habitación de hotel de Miami, Grant acababa de pedir champán y ostras para una cena romántica cuando el banco bloqueó su última tarjeta de crédito. Olivia imaginó su cara de confusión y se rió a carcajadas por primera vez en días. Ya se había puesto en contacto con todos los bancos para explicarles el asunto de la falsificación de firmas. El castillo de naipes empezaba a derrumbarse. Por la noche, la madre de Grant llamó. Ella también había recibido una carta del banco sobre el préstamo vencido. Resultó que su hijo había utilizado su firma tan descuidadamente como la de su esposa. La anciana se echó a llorar al teléfono y Olivia sintió de pronto una gran lástima por ella. Ella también había sido víctima de un hábil mentiroso, creyéndose sus historias de éxito profesional. El señor Parker le aconsejó que actuara con rapidez. Los bancos no tardarían en iniciar los procedimientos de cobro. Olivia disponía de unos días para asegurar su patrimonio y demostrar que no estaba implicada en el fraude de su marido. Por suerte, sus cuentas personales estaban intactas. Grant tenía miedo de meterse con dinero que pudiera rastrear. Una vez fuera, Olivia sacó su teléfono y abrió una aplicación de localización. Grant y Samantha estaban disfrutando de la brisa marina en la playa del hotel, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Bueno, que se divirtieran. Ella tenía mucho trabajo por delante. Tenía que colocar bien las piezas en el tablero antes de que su marido pródigo regresara del complejo turístico a los brazos de los acreedores y de la policía. Era una mañana despejada en Miami. Samantha bebía mimosas junto a la piscina mientras Grant reservaba otro masaje en el spa del hotel. Su nuevo bañador de una famosa marca acentuaba perfectamente su figura y en su muñeca brillaba una pulsera de zafiros, regalo de su amante antes del viaje. Sentía las miradas envidiosas de los demás veraneantes y disfrutaba de cada minuto. Grant no escatimó en atenciones, excursiones privadas, cenas en restaurantes Michelin, boutiques de lujo. Quería impresionar a su joven amante y cada día se mostraba más generoso, como si presintiera el inminente final de su juego. Ayer alquilaron un yate para dar un paseo en barco y Samantha publicó decenas de fotos en las redes sociales, sin olvidar etiquetar la ubicación en el hotel más caro de la costa. Al mismo tiempo, en otra zona horaria, Olivia estaba sentada en el despacho del investigador, describiendo metódicamente el esquema del fraude financiero de su marido. Sobre la mesa había copias de contratos de préstamo con firmas falsificadas, extractos de cuenta, fotografías. La historia de Grant Sterling se estaba convirtiendo en un caso criminal perfecto de gran fraude. Samantha no se dio cuenta de lo nerviosa que se ponía su compañera cada vez que llegaba la factura. La última tarjeta de crédito había estado funcionando intermitentemente y Grant había estado hablando largo y tendido con el banco, haciéndose a un lado. Le aseguró a su amante que se trataba de fallos técnicos normales, mientras él mismo buscaba frenéticamente la manera de pasar el resto de las vacaciones. Por la noche iban a ir al restaurante más caro de la ciudad. Él ya había reservado mesa y champán añejo. Mientras tanto, Olivia se había reunido con representantes de los 3 principales bancos prestamistas. Su abogado había preparado declaraciones fraudulentas respaldadas por peritajes grafológicos. Los bancos estaban dispuestos a retirar sus reclamaciones contra ella personalmente tras recibir la prueba de las firmas falsificadas. Toda la atención de los acreedores se centraba ahora en el principal culpable, Grant Sterling. En la playa, Samantha compartió sus planes de futuro con Grant. Ya había buscado un piso en un barrio de lujo. Por supuesto, su elegido podría permitírselo fácilmente. Grant sonrió tenso, ajustándose sus gafas de sol de diseño. Se daba cuenta de que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse, pero no podía parar.
como un jugador de casino que lo hubiera perdido todo y estuviera haciendo una última apuesta desesperada. La investigadora mostró a Olivia fotos de otras víctimas de su marido, dos mujeres que se habían enamorado del mismo financiero de éxito, prestándole grandes sumas de dinero. Grant utilizó el mismo guión: restaurantes caros, bellas promesas, la capacidad de impresionar a un hombre rico. Todo se vino abajo cuando los acreedores empezaron a exigir el reembolso. Esa noche, en el restaurante, la tarjeta de Grant finalmente falló. Se puso pálido al mirar el mensaje bloqueado mientras Samantha elegía meticulosamente su postre. No había tarjeta de sustitución. Todos los demás bancos habían cerrado ya sus cuentas. Samantha notó su confusión y por primera vez sintió un vago malestar. Algo había salido mal en su romance perfecto. Olivia comprobó la ubicación de su marido y sonrió. Conocía el restaurante. Grant la había llevado allí el primer año que se conocieron. También entonces había creído en su éxito y su riqueza. Ahora el desventurado estafador tendría que compensar a su amante, explicándole por qué sus tarjetas de crédito habían dejado de funcionar de repente. Me pregunto cuánto tiempo seguirá Samantha siendo fiel a su príncipe cuando se dé cuenta de que está en bancarrota. En el hotel, Grant llamó frenéticamente a gente que conocía, intentando interceptar dinero. Samantha estaba tumbada en la cama, consultando sus redes sociales, donde su amiga Ashley había dejado extrañas insinuaciones bajo las fotos del yate. El viaje romántico estaba perdiendo rápidamente su brillo, convirtiéndose en una farsa de payasadas. Grant parecía cada vez más nervioso, su confianza se desvanecía por momentos. Una carta del juzgado, la primera de una serie de avisos de litigios inminentes, ya estaba en el buzón de su casa. Olivia se abstuvo deliberadamente de recoger el correo, dejándolo esperar a la vuelta del destinatario. Tenía otros planes para mañana: reunirse con el fiscal y presentar la demanda de divorcio. Mientras Grant intentaba salvar lo que quedaba de su castillo de naipes en Miami, ella preparaba metódicamente el terreno para su aplastante caída. El sol de Miami abrasaba sin piedad, pero Grant no podía relajarse ni siquiera en la playa. Su última tarjeta de crédito operativa había vuelto a fallar en los pagos de los cócteles y había tenido que pedir humillantemente a Samantha que le prestara dinero en efectivo. Había un destello de sorpresa en los ojos de ella. Antes, había insistido en pagar todo él mismo, argumentando que un hombre de éxito no debería dejar que una mujer le echara mano a la cartera. Cada visita a un restaurante se había convertido en una tortura. Grant ponía excusas cada vez más ridículas. El banco había bloqueado la tarjeta por error debido a transacciones sospechosas en el extranjero, o había un problema con una transferencia internacional de un cliente importante. Samantha fingía creérselo, pero su entusiasmo por el viaje se había desvanecido. Ayer incluso había llamado a su amiga Ashley para pedirle consejos sobre si la gente adinerada tenía realmente esos problemas con los bancos. Mientras tanto, Olivia había estado limpiando sistemáticamente los rastros financieros de su vida en común. Cerró todas las cuentas conjuntas, transfirió sus ahorros a otro banco y canceló los poderes a nombre de su marido. La cuenta de corretaje familiar, a la que transfería dinero todos los meses, estaba casi vacía. Grant se las había arreglado para retirar hasta el último céntimo. Ahora esos desfalcos también constituirían la base de una causa penal. Grant estaba cada vez más inquieto. Comprobaba constantemente su teléfono, se encerraba en el cuarto de baño con su portátil, tratando de encontrar una salida a la trampa. Los amigos a los que pedía ayuda no respondían o se negaban amablemente. Su última esperanza era un viejo amigo de Las Vegas que parecía haber accedido a prestarle dinero, pero hasta ahora había permanecido en silencio. Samantha notó un cambio en el comportamiento de su amante. Su confianza se había evaporado, se había vuelto irritable y nervioso.
Ayer le había oído hablar por teléfono, casi suplicando un préstamo urgente. El gusano de la duda sembrado por las advertencias de Ashley empezaba a convertirse en una preocupación en toda regla. Por si acaso canceló su visita a las boutiques alegando dolor de cabeza. La caja de seguridad a la que Olivia había viajado con su abogado contenía las escrituras de la casa que compartían y las acciones que había heredado de su padre. Grant había intentado varias veces convencerla de que vendiera esas acciones para hacer una inversión rentable, pero ella no había cedido entonces. Ahora todos los valores iban a parar a una nueva caja de seguridad abierta a su nombre de soltera. Por la noche, Grant se ofreció a cenar en la habitación, aparentemente cansado del jaleo del restaurante. De hecho, su última tarjeta de crédito había fallado y no se atrevía a llamar a su mujer para pedirle dinero. Las llamadas de Olivia llevaban días en el buzón de voz. Samantha mordisqueó con pereza la pizza que había pedido. Así no era como se había imaginado unas vacaciones de lujo con un financiero de éxito. El teléfono de Grant estaba repleto de mensajes de cobradores. Los bancos habían iniciado procedimientos de cobro. Los borraba uno a uno, pero reaparecían como las cabezas de una hidra mítica. Su madre llamó varias veces. Resultaba que ella también había recibido cartas de los bancos sobre préstamos hechos a su nombre. Grant abandonó las llamadas, dándose cuenta de que se había arrinconado. Samantha se despertó en mitad de la noche y encontró a Grant sentado en el balcón con una botella de whisky. En la penumbra, su rostro parecía demacrado y envejecido. Por primera vez se preguntó, ¿y si Ashley tenía razón? ¿Y si su hombre perfecto resultaba ser otro matrimonio? Estos pensamientos estaban arruinando todas las vacaciones, pero su intuición ya estaba haciendo sonar la alarma. Olivia recibió un extracto de la cuenta conjunta del último año. 2/3 del dinero habían ido a parar a restaurantes, hoteles y joyerías. Recordaba cómo su marido la había instado a ahorrar para pequeñas cosas, como una cafetera nueva o la reforma del cuarto de baño. Ahora comprendía por qué. Todo el dinero se lo había gastado en amantes y en mantener la imagen de un hombre de éxito. Bueno, eso pronto llegará a su fin. La primera vista judicial está prevista para la semana que viene. El último día en Miami se convirtió en una auténtica pesadilla. El hotel se negó a prolongar la estancia por problemas de pago, y Grant tuvo que pedir humillantemente a Samantha que le pagara un taxi al aeropuerto. Ella le tendió la tarjeta de crédito en silencio, mirándole fijamente, con el antiguo placer en los ojos sustituido por un desprecio mal disimulado. El romántico viaje había terminado antes de lo previsto. En el avión, Grant se bebió una botellita de whisky tras otra, intentando averiguar cómo salir de aquella situación. Samantha estaba sentada a su lado, mirando desafiante su libro. Ya había llamado a Ashley y había aprendido lo suficiente para saber que su príncipe azul era un vagabundo con un traje robado. Lo que Grant no sabía era que, para cuando regresaran, todas sus maquinaciones ya habían sido documentadas y estaban esperando la atención de las fuerzas del orden. En casa se llevó una sorpresa. Habían cambiado las cerraduras. Las llaves de repuesto no funcionaban y Grant estuvo tirando del pomo de la puerta durante varios minutos hasta que la tranquila voz de Olivia llegó desde detrás de él. Estaba de pie en la entrada, vestida con un estricto traje de negocios, y algo en su mirada lo dejó helado. Sin mediar palabra, Samantha cogió el primer taxi y se marchó. Siempre sabía cómo abandonar a tiempo un barco que se hunde. En la mesita del salón había una impresionante pila de papeles, una demanda de divorcio, registros bancarios, los resultados de un examen grafológico de firmas falsificadas, un informe policial. Grant hojeaba las páginas con manos temblorosas mientras Olivia enumeraba metódicamente sus transgresiones. Cada préstamo, cada fraude, cada desfalco. Hablaba con voz firme, como si estuviera leyendo un manuscrito especialmente aburrido a un editor.
La primera reacción de Grant fue intentar compadecerse. Se hundió en una silla y empezó a contar una historia lacrimógena sobre cómo había intentado hacer una vida decente para ellos, cómo se había hundido el mercado, cómo pensaba devolverlo todo. Olivia le entregó en silencio impresiones de sus gastos bancarios, restaurantes, hoteles, joyerías. Cada cheque estaba fechado, cada transacción confirmaba su engaño y su mentira. Al darse cuenta de que los remordimientos no funcionaban, Grant cambió de táctica. Se levantó de un salto y empezó a gritar que ella no era nada sin él, que la había convertido en un hombre, que se lo debía todo. En respuesta, Olivia sacó el informe del auditor. Su marido no solo no había invertido ni un céntimo en su familia, sino que le había sacado cientos de miles de dólares. Gritaba cada vez más alto, pero sus palabras ya no tenían poder sobre ella. Cuando se le pasó la primera mecha de agresividad, Grant intentó acercarse a ella desde otro ángulo, sugiriéndole que hablaran las cosas, que empezaran de nuevo, que incluso intentara cogerla de la mano. Olivia dio un paso atrás y señaló el último documento del montón, un informe policial de fraude sistemático. Falsificar firmas les iba a llevar a los dos mucho tiempo, y ambos lo sabían. La noche se convirtió en un maratón interminable de humillaciones. Grant intentó acceder a su correo electrónico, pero estaba bloqueado. Llamó a los bancos. Todas las cuentas estaban cerradas. Buscó documentos en su despacho. Las carpetas habían desaparecido. El ordenador estaba formateado. Olivia había eliminado cuidadosamente incluso sus gemelos y relojes caros. Regalos a sus amantes tuvieron que ser devueltos a los acreedores. El colmo fue una llamada de Samantha. Ella no escuchó sus excusas, solo dijo que había pasado toda la información sobre sus maquinaciones a la policía, incluyendo confesiones en firmas falsificadas que él dijo borracho en Miami. Grant se desplomó en su silla, dándose cuenta por fin de la magnitud del desastre. Su castillo de naipes no solo se había derrumbado, había sepultado a su dueño bajo los escombros. Olivia le informó de que le había reservado una habitación en un hotel barato. No era tan cruel como para dejarlo en la calle. Tenía 3 días para recuperar sus efectos personales y firmar todo el papeleo. Después, los abogados y la policía se harían cargo del caso. Grant quiso decir algo, pero dudó. Los ojos de su mujer estaban tan decididos que cualquier objeción parecía inútil. Sentado en una habitación de hotel barato, Grant hojeó los contactos de su teléfono. Docenas de nombres y ni una sola persona dispuesta a ayudar. Todos sus conocidos ya sabían la verdad, y los pocos amigos verdaderos hacía tiempo que se habían alejado, cansados de las interminables peticiones de préstamos. La ventilación defectuosa hacía ruido en el pasillo. Alguien veía la televisión a todo volumen detrás de la pared. Varios años de hermosa vida habían terminado aquí, en un motel de tercera en las afueras de la ciudad. Grant apareció en su puerta 2 días después, arrugado y sin afeitar. El motel barato no le había sentado bien. El traje de diseño estaba arrugado y tenía los ojos demacrados. Olivia lo dejó entrar, observando mentalmente que aquel hombre había parecido en otro tiempo la personificación del éxito y la fiabilidad. «Cariño, hablemos», empezó él con una sonrisa congraciadora, pero Olivia le hizo un gesto para que detuviera el flujo de su inminente elocuencia. En silencio, le entregó la carpeta de pruebas para que viera primero de qué iban a hablar exactamente. Grant hojeó los documentos y su rostro empezó a cambiar. La sonrisa congraciadora desapareció, dando paso a un pánico mal disimulado. «Hay algún tipo de error, cariño. Puedo explicarlo todo». Grant intentó cogerle la mano, pero Olivia dio un paso atrás. «¿Explicarme cómo falsificaste mi firma en los contratos de préstamo? ¿O tal vez háblame de la relación especial que tienes con los clientes de los hoteles?» Hablaba en voz baja, pero cada palabra daba exactamente en el blanco. Cuando Grant se dio cuenta de que la explicación no funcionaba, cambió bruscamente de táctica.
Empezó a gritar agitando los brazos. ¿Qué seríais sin mí? Un ratón gris en la editorial. Yo te convertí en un hombre, te traje a la sociedad. Olivia miró sus gestos teatrales con un ligero remilgo. Ahora cuéntame cómo te has gastado mi dinero en amantes. ¿Empezamos por Samantha? Grant dudó un poco. ¿Me has estado siguiendo? Una nota chillona se coló en su voz. No, cariño, solo leyendo los extractos de mi tarjeta de crédito. Cada viaje al restaurante, cada compra en la joyería, todo está documentado. Por cierto, esa pulsera de zafiro es horriblemente insípida. Olivia, escucha. Intentó de nuevo dar lástima. Estoy confundida, he hecho una estupidez. Pero podemos arreglarlo. Recuerda lo bien que estábamos juntos. Lo bien que te fue mientras gastabas mi dinero. La voz de ella seguía calmada, y eso le cabreó aún más. Te arrepentirás. Grant pasó a las amenazas. ¿Sobre qué exactamente? ¿Sobre denunciarme a la policía o del hecho de que ya me he puesto en contacto con tus acreedores? Se puso pálido. Aquella mujer lo había previsto todo. ¿No te atreverías? Empezó, pero Olivia le interrumpió. Ya lo he hecho. Mañana es la primera vista del caso de fraude. Ya puedes empezar a buscar un buen abogado. ¿No tienes pruebas? Sonó tan patético que Olivia no pudo soportarlo y se echó a reír. En esta carpeta hay un informe grafológico, declaraciones de testigos, incluida la de tu madre, y un informe completo sobre los fraudes financieros de los últimos 5 años. ¿Te gustaría leerlo? Grant se desplomó en su silla, evaporándose por fin su confianza en sí mismo. ¿Qué quieres?, preguntó ensordecedoramente. Que firmes los papeles del divorcio y el reconocimiento de la deuda. Después de eso puedes volver a tu motel. He pagado una semana más mostrando una última preocupación marital. ¿Y si me niego? Una nota histérica apareció en su voz. Entonces los papeles irán a la oficina del fiscal. Depende de ti. Divorcio y deudas o cárcel por fraude. Olivia colocó los papeles y el bolígrafo delante de él. Grant los miró como un conejo a una boa constrictor. Te quería. Hizo un último intento. No, amabas mi dinero y mis contactos. Ahora fírmalo. Tengo otra reunión con tus acreedores. Le tembló la mano al firmar. 5 años de matrimonio terminaron con el trazo de una pluma y el silencioso clic de una puerta que se cerraba. Olivia se acercó a la ventana y observó cómo su ex marido se alejaba hacia la parada de taxis. Su figura desplomada ya no irradiaba éxito ni confianza. La obra había terminado, se habían caído las máscaras y el actor principal había abandonado el escenario ante el aplauso silencioso de la única mujer del público. En el caro restaurante Carmine's, Grant frotaba nerviosamente su servilleta, esperando a Samantha. Una última reunión, un último intento de explicarlo todo. Necesitaba algunos aliados en esta guerra. Después de la humillante conversación con Olivia, llevaba días sin salir del motel, ignorando las llamadas de los acreedores e intentando idear un plan de rescate. Samantha apareció acompañada de su constante amiga Ashley, lo cual era una mala señal. Estaba guapísima con el mismo vestido que él le había comprado con el dinero de su última tarjeta de crédito activa. Se sentó a la mesa, colocando desafiante su teléfono delante de ella con la correspondencia abierta del equipo de seguridad del banco. «Cariño, puedo explicarlo todo», empezó Grant, pero Samantha le cortó con un gesto de su mano perfectamente cuidada. ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo pidió préstamos a nombre de otras personas? ¿O cómo malgastaste el dinero robado en amantes? Su voz fue subiendo de tono y los clientes de las mesas vecinas empezaron a darse la vuelta. «Silencio, por favor», Grant miró a su alrededor. «Discutamos esto con calma». ¿Silencio? Samantha dejó escapar una breve carcajada. ¿Estabas tranquilo cuando me mentiste sobre un negocio próspero? ¿Cuando prometiste comprar un piso? ¿Cuando juraste que te divorciarías de tu mujer? Ashley lo grabó todo en silencio con su teléfono.
un momento que sin duda merecía la pena conservar para la historia. Otros clientes empezaron a escuchar su mesa. Grant intentó coger la mano de Samantha. Cariño, realmente iba a... No le dejaron terminar. ¿Ibas a qué? ¿Comprarme un piso con préstamos falsos? ¿O a presentarme a tu madre, que también te ha demandado por fraude? Samantha se levantó, imponiéndose sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo gracioso? Me creí ese cuento de hadas, ¿verdad? Financiero de éxito, vida hermosa, gran amor. La voz le temblaba de rabia y los ojos se le llenaron de lágrimas. Y resultaste ser solo un patético estafador ordinario que ni siquiera puede pagar la cena. El camarero se retiró delicadamente del menú. Parecía que esta mesa se quedaría sin pedido esta noche. Grant intentó salvar la situación. Todavía puedo... Pero Samantha se rió. ¿Qué puedes hacer? ¿Mentir otra vez? ¿Prometer montañas doradas? Cogió un vaso de agua y le echó el contenido a la cara. ¿Sabes lo que me enseñó esa historia? Samantha apoyó las manos en la mesa, mirando a los ojos de su antiguo amante. Nunca creas a los hombres que hablan demasiado bien de dinero. Ashley asintió con aprobación, sin soltar su teléfono de las manos. El vídeo prometía cosechar un número récord de visitas. También he aprendido a investigar a la gente antes de hacer planes con ella, continuó Samantha, sacando una pila de impresiones de su bolso. Estos son tus extractos de cuenta, o mejor dicho, los préstamos que acumulaste a nombre de otras personas. Aquí tienes un historial de tus maquinaciones. Y aquí, sacó la última hoja, está mi declaración a la policía. Puedes considerarlo un regalo de despedida. Grant se sentó, aturdido, con la cara y la corbata mojadas. El agua goteaba sobre su costosa camisa, lo último de su vestuario de hombre de éxito. Por el rabillo del ojo vio a los clientes sacando sus teléfonos, a los camareros cuchicheando en la barra. Su humillación pública encontraba cada vez más espectadores. Y por último, Samantha se quitó del cuello el collar que él le había regalado antes de su viaje a Miami. Puedes devolverlo a la tienda. No, mejor dáselo a tus acreedores. Dicen que están muy interesados en tus compras. Las joyas tintinearon contra el tablero de la mesa. Ashley finalmente colgó el teléfono. Creo que ya hemos tenido suficiente drama por hoy. Vamos, Sam. Esta clase es gratis. Samantha asintió, cogió su bolso y se dirigió hacia la salida sin mirar atrás. Grant permaneció sentado a la mesa, mirando el collar que se había dejado y las manchas de humedad del mantel. Cuando el camarero decidió pedirle que abandonara el restaurante, el antiguo financiero de éxito parecía unos 10 años más viejo. Mañana aparecerá el vídeo en Internet, seguido de llamadas de periodistas. Se dará publicidad a la caída del imperio de la mentira. Pero ahora vagaba por las calles nocturnas hacia su motel, por primera vez en años verdaderamente solo. El despacho del investigador Morgan le recordó a Olivia una sala de lectura, los mismos montones de papeles sobre el escritorio, el mismo silencio concentrado. Sin embargo, aquí no se estudiaban manuscritos de aspirantes a autores, sino la historia de las maquinaciones financieras de Grant Sterling. Cada día surgían nuevos episodios, préstamos, falsificaciones, mujeres engañadas. Los detectives recogían metódicamente testimonios y el contador de daños crecía inexorablemente. Su marido tiene un verdadero talento para la persuasión, comentó el investigador, hojeando otro volumen del caso. Sobre la mesa había declaraciones de 3 mujeres que habían prestado a Grant grandes sumas de dinero bajo la promesa de inversiones favorables. Cada una de ellas se había enamorado de la historia de un financiero de éxito. Cada una había creído en el cuento de hadas del gran amor. Olivia escuchaba sus testimonios con una extraña sensación, como si estuviera leyendo el borrador de una novela sensacionalista en la que ella misma era una de las heroínas. El proceso de divorcio siguió su curso habitual.
El abogado de Olivia había recopilado un impresionante dossier de extractos bancarios, documentos falsificados y pruebas de infidelidad sistemática. Grant ni siquiera intentó rebatir lo evidente. Su nuevo abogado defensor estaba más preocupado por los cargos penales que por la división de bienes. Sin embargo, no había mucho que dividir. Las cuentas estaban vacías, los acreedores a la cola, incluso había que vender relojes y trajes caros para pagar las deudas. Por las tardes, Olivia se sentaba en su sillón favorito a mirar viejos álbumes de fotos. ¿Por qué no se había dado cuenta de lo evidente? Aquí estaba Grant en un acto benéfico. Incluso entonces le había echado el ojo a una víctima adinerada. Aquí estaba su luna de miel, pagada con préstamos. Sus vacaciones juntos, cada una ocultando nuevas deudas. Metió las fotos mecánicamente en una caja. Había que empaquetar y guardar el pasado. La editorial la apoyó. Le dieron vacaciones extra. Reasignaron proyectos. El trabajo se convirtió en una salvación. Podía sumergirse en los textos de otros y olvidarse de su propia historia de fracasos. El nuevo manuscrito de la autora novel era sorprendentemente bueno. Un detective sobre estafadores financieros, casi como en la vida. Olivia dejó algunas ediciones en los márgenes, sonriendo ante la ironía. La investigación descubrió toda una red de empresas fantasma a través de las cuales Grant canalizaba el dinero. No era tan simple. Durante años construyó esquemas, cubrió sus huellas, creó la imagen de un hombre de éxito. Su madre admitió que adivinaba las maquinaciones de su hijo, pero guardó silencio por miedo a arruinar su reputación. Ahora ella misma está endeudada. El último préstamo a su nombre lo pidió Grant poco antes del viaje a Miami. El vídeo del escándalo del restaurante se ha hecho viral. Samantha convirtió su drama en un pequeño éxito mediático. Concedió entrevistas, escribió en su blog sobre relaciones, advirtió a otras mujeres contra estafadores encantadores. Ashley la ayudó a dar vueltas a la historia y cada post cosechó miles de comentarios. Olivia hojeaba de vez en cuando los posts. La historia de su ex marido se estaba convirtiendo en una leyenda urbana. Durante el fin de semana empezó a renovar la casa. Volvió a empapelar, cambió las cortinas y reorganizó los muebles. Sus amigos la ayudaron, mientras comentaban la noticia. Grant intentó escapar de los acreedores en Las Vegas, pero fue detenido por la policía justo en el casino, donde perdió el último dinero. Aún esperaba una gran victoria que resolviera todos sus problemas. Un jugador patológico cree en la suerte hasta el final. Su nueva vida estaba hecha de pequeñas cosas. Café por la mañana en su cafetería favorita, yoga los fines de semana, paseos nocturnos por el parque. Olivia se sorprendió pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía ligera. Ya no tenía que comprobar facturas, preocuparse por el crédito, preguntarse dónde y con quién pasaba las tardes su marido. La amargura de la traición iba desapareciendo poco a poco, dejando paso a una tranquila confianza. La vista final del divorcio fue rápida. Grant se presentó con escolta y firmó todos los papeles en silencio. Ya no había encanto ni seguridad en sus ojos, solo el cansancio de un animal cazado. Olivia lo vio caminar hacia el coche de policía y pensó que lo perdonaba, no por él, sino por ella misma. Era hora de cerrar este capítulo y empezar a escribir uno nuevo. Aquella tarde sacó una novela inacabada, un proyecto propio que había dejado de lado por la vida familiar. La historia necesitaba correcciones, pero la base era buena. Olivia encendió la lámpara del escritorio y abrió el portátil. La vida continuaba y sabía que esta versión sería mejor que la anterior. La sala parecía un teatro, las mismas filas de asientos, el mismo silencio opresivo antes de que empezara la acción. Olivia estaba sentada en la primera fila, mirando la gastada tapicería de los bancos e intentando no encontrarse con la mirada de su exmarido. Grant estaba demacrado, el traje le colgaba holgado, su antigua gloria había desaparecido.
A su lado se sentaba el abogado de oficio, que se había quedado sin dinero para un abogado privado. El fiscal expuso metódicamente las circunstancias del caso, y con cada nuevo episodio la historia se volvía más y más impresionante. Durante 5 años, Grant había creado toda una red de empresas fantasma a través de las cuales gastaba dinero. Manipuló documentos, falsificó firmas, convenció a los bancos de su fiabilidad. La lista de víctimas crecía. Además de Olivia y su madre, se descubrieron otras 4 mujeres que le habían confiado grandes sumas de dinero. Samantha fue la primera en declarar. Su aspecto era impecable, vestimenta estricta, maquillaje comedido, sin joyas. Ashley, sentado entre el público, asentía con aprobación a cada una de sus palabras. Samantha contó cómo había conocido a Grant, cómo había creído en su historia de financiero de éxito, cómo había aceptado regalos caros, sin ser consciente de su origen delictivo. Su voz temblaba en todos los lugares adecuados, sus ojos se llenaban de lágrimas. La impecable actuación de una víctima de un engaño. Grant se revolvió inquieto en el banquillo mientras describía su último viaje a Miami. La historia de las tarjetas de crédito bloqueadas, la negativa del hotel a renovar la reserva, la humillante vuelta a casa, todo sonaba ahora como el argumento de un melodrama. Samantha hizo especial hincapié en que ella misma había pagado los últimos días de estancia y los billetes de vuelta para no acabar en la calle. El juez registró cuidadosamente el testimonio y el jurado asintió con simpatía. La siguiente sorpresa fue el testimonio de un empleado de banca. Resultó que Grant llevaba años sobornando a pequeños empleados para acceder a información sobre calificaciones crediticias. Elegía cuidadosamente a sus víctimas. Mujeres solteras adineradas con buenos historiales crediticios eran el blanco de su encanto. Varios empleados ya han sido acusados de complicidad. A la hora de comer, salió a la luz la historia de los recaudadores de fondos. Grant los utilizaba como coto de caza. Asistía a los eventos y buscaba víctimas potenciales. Allí había conocido no solo a Olivia, sino también a otras mujeres engañadas. Cada vez, el escenario se repetía. Hermosos cortejos, promesas de un futuro juntos, peticiones de préstamos para inversiones favorables. Su madre lloró durante su testimonio. Contó cómo su hijo llevaba años persuadiéndola para que firmara documentos, prometiéndole altos tipos de interés en inversiones. La anciana perdió todos sus ahorros y ahora tiene que vender la casa para pagar a sus acreedores. Grant bajó los ojos por primera vez en todo el juicio. Solo las lágrimas maternas parecieron romper su bravuconería. Tras una pausa, el fiscal presentó los resultados de la pericia financiera. Resultó que Grant había llevado una doble contabilidad, cubriendo hábilmente sus huellas. Parte del dinero se destinaba a mantener la imagen de hombre de éxito, el resto lo perdía en el casino. Se descubrió que tenía una grave adicción al juego. Cada gran pérdida se compensaba con un nuevo préstamo a nombre de otra persona. La defensa intentó presentarlo como una víctima de las circunstancias, un hombre de éxito acorralado por la crisis financiera, obligado a tomar medidas extremas. Pero las pruebas demostraban lo contrario. El fraude había comenzado mucho antes de que conociera a Olivia, y la lista de víctimas no dejaba de añadir nuevos nombres. El jurado sacudió la cabeza mientras escuchaba las patéticas excusas del abogado. Al final del día, Samantha volvió al estrado. Su abogado había insistido en un testimonio adicional. Describió con detalle cómo Grant alardeaba de sus contactos en los círculos financieros, cómo despilfarraba el dinero en restaurantes, cómo hacía planes para el futuro. Cada detalle favorecía su imagen de ingenua víctima de un engaño. En un momento dado incluso sollozó, recordando sus sueños destrozados de una vida hermosa. Olivia contempló el espectáculo con una extraña sensación de déjà vu. Una vez, ella también había creído en el cuento de hadas de una financiera de éxito, también había hecho planes, también había pasado por alto lo obvio.
Ahora otra mujer estaba sentada en su lugar, representando el mismo drama ante un nuevo público. Sin embargo, Samantha era la mejor actriz. Sus lágrimas parecían mucho más convincentes. Tras la vista, los periodistas rodearon el juzgado con un tupido círculo. La historia de Grant Sterling era demasiado jugosa para dejarla pasar. Fraude financiero, aventuras amorosas, mujeres engañadas, la historia perfecta para las noticias de la noche. Olivia se escabulló por la salida de servicio, dejando a Samantha regodeándose en el resplandor de la escandalosa fama. En el pasillo se cruzó con su ex suegra. La anciana parecía agotada. Las vistas judiciales habían sido duras para ella. Intercambiaron miradas silenciosas y, por primera vez, Olivia sintió algo parecido a la compasión. La madre de Grant no solo había perdido dinero, había perdido la fe en su hijo, y eso era peor que cualquier pérdida económica. El fiscal detuvo a Olivia a la salida para discutir los nuevos detalles del caso. Resultó que Grant había comenzado sus actividades delictivas en la universidad. Falsificación de documentos, pequeñas estafas. Fue expulsado por fraude académico, pero consiguió encubrir el escándalo. Este episodio sería otro clavo en el ataúd de su reputación. En el coche, Olivia repitió el testimonio de Samantha. La joven se había convertido hábilmente en otra víctima de los encantos del estafador. Nadie sabría que ella misma había estado buscando a un patrón adinerado, haciendo deliberadamente la vista gorda ante las incoherencias de su historia. Pero no importaba. Grant recibiría su castigo independientemente de la sinceridad de sus lágrimas. En casa, Olivia esperaba la citación para la siguiente vista. El fiscal tenía previsto citar a testigos de los bancos. La lista de delitos financieros de Grant crecía como una bola de nieve. Cada día surgían nuevos episodios, nuevas víctimas, nuevos detalles de los planes fraudulentos. El sistema que había construido durante años se desmoronaba como un castillo de naipes, sepultándole bajo los escombros. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas. Todos querían una entrevista exclusiva con la ex mujer del estafador. Olivia las rechazó todas, permitiéndose solo un breve comentario para una publicación de negocios. Dejemos que Samantha consiga likes en las redes sociales por su versión de los hechos. Olivia tenía cosas más importantes que hacer. Sacó su portátil y abrió el archivo con la novela inacabada. La historia necesitaba un nuevo capítulo, y ahora tenía material de sobra para inspirarse. Después de todo, ¿quién mejor para contar una historia sobre estafas financieras que una mujer que había vivido 5 años con un estafador profesional? Sus dedos corrieron por el teclado. Parecía que su drama personal iba a convertirse en un bestseller. La luz del sol inundaba el espacioso salón, haciendo brillar los lomos de los libros. Olivia estaba de pie junto a la ventana panorámica, contemplando su pequeño pero bien cuidado jardín. Hace año y medio, nunca había imaginado que su vida sería tan diferente. Cuando encontró el cheque de la joyería en el bolsillo de su marido, pensó que el mundo se le venía abajo. Ahora este episodio parecía la primera grieta en el muro de mentiras tras el que se escondía la verdadera libertad. La nueva casa era más pequeña que antes, un chalet de 2 plantas en un barrio tranquilo, pero en cada rincón se respiraba paz y comodidad, sin excesos ostentosos, sin oropeles para mantener su imagen. Olivia había elegido un lugar alejado de los barrios abarrotados en los que Grant y ella habían vivido antes. No había restaurantes lujosos ni boutiques, pero los pájaros cantaban por la mañana y los vecinos se saludaban por su nombre. El sobre del banco yacía sobre la mesa entre el correo matutino, la última confirmación oficial de su liberación del pasado. Por fin, el tribunal la había exonerado de todas las obligaciones derivadas de los préstamos de su ex marido. El juicio había durado más de 1 año. Interminables vistas, interrogatorios, declaraciones de testigos. Grafólogos estudiaron cada firma falsificada,
Auditores financieros analizaron los entresijos de las transacciones bancarias. Al final, prevaleció la verdad. Olivia fue reconocida como víctima de un fraude, no como cómplice. En su despacho del segundo piso se produjo un inesperado avance creativo. La decisión de escribir una novela surgió de forma espontánea. En las noches de insomnio posteriores al divorcio, Olivia escribió sus pensamientos y recuerdos, tratando de dar sentido a lo sucedido. Poco a poco, las notas dispersas formaron una historia que resultó ser demasiado real para ser mera ficción. La editorial, donde seguía trabajando como editora, se mostró escéptica al principio. No se publican muchas historias sobre maridos infieles al año, pero los primeros capítulos convencieron incluso a los críticos más quisquillosos. Olivia supo captar esa escurridiza sensación de modernidad, cuando las bellas mentiras de las redes sociales llegan a ser más convincentes que la realidad, y los estafadores financieros convierten sus propias vidas en una representación perfectamente coreografiada. La novela tocó inesperadamente el nervio de la época. Los lectores se reconocieron a sí mismos y a sus conocidos en los personajes. Los críticos alabaron la precisión de los retratos psicológicos. La historia de un brillante estafador, contada a través de los ojos de una mujer que le amó y fue engañada por él, era mucho más profunda que el melodrama habitual. El libro agotó una tirada récord. Los derechos de adaptación a la pantalla los compró un gran estudio. Ahora Olivia podía permitirse este acogedor salón con vistas al jardín, no gracias a préstamos ajenos y a costa de su propio talento. Grant recibió una sentencia suspendida. Su abogado jugó competentemente la carta del arrepentimiento sincero. Con lágrimas en los ojos, el ex asesor financiero contó al tribunal cómo la emoción y el deseo de una vida hermosa le empujaron a delinquir. Prometió compensar el daño, conseguir un trabajo y empezar de nuevo. El juez se mostró inesperadamente clemente, decidiendo que la humillación pública y la ruina financiera total serían castigo suficiente. El último encuentro con su ex marido se produjo por casualidad en un supermercado económico de las afueras de la ciudad. Olivia había parado allí para comprar comida para su gato recién adoptado y vio una figura familiar con un chaleco de tienda uniformado. Grant ordenaba las latas de conservas en las estanterías. Su pelo, antes perfectamente peinado, ralo y canoso, y su caro reloj sustituido por un cronómetro de plástico barato. No se fijó en su ex mujer y ella no le llamó. El pasado debe quedarse en el pasado. La historia de Samantha tuvo una continuación inesperada pero lógica. Su lacrimógeno testimonio ante el tribunal, grabado en cámara por su fiel amiga Ashley, se convirtió en un vídeo viral en las redes sociales. La imagen de una ingenua belleza engañada por un carismático estafador llamó la atención de Howard Reynolds, el sexagenario propietario de una cadena de gimnasios. Su fortuna ascendía a cientos de millones, y su último divorcio había tenido lugar hacía suficiente tiempo como para desear una nueva relación. Samantha jugó el juego a la perfección. Al principio rechazó los avances de Reynolds, aludiendo al trauma mental tras la historia con Grant. Esta táctica solo irritó no joven amante, que está acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Poco a poco se dejó Midsummer para ir a cenar, luego un fin de semana en Aspen, después un viaje a Europa. Un anillo de diamantes rosas adornaba su dedo 6 meses después. Ashley seguía al lado de su amiga, ahora como asistente personal y directora de SMM. Gestionaba las cuentas de Samantha en las redes sociales, donde compartía su historia de transformación y consejos para superar relaciones traumáticas. Cada post cosechaba miles de me gusta y comentarios de mujeres que soñaban con una historia similar. Ninguna de ellas pensaba que la nueva historia de Samantha fuera solo una versión mejorada del esquema anterior. La madre de Grant ha sido la que más ha tenido que lidiar con la traición de su hijo.
Vender la casa donde había pasado toda su vida fue especialmente difícil. Cada cosa, cada rincón guardaba recuerdos de una época en la que ella había creído en su chico. Mudarse a la casa de su hermana en una pequeña ciudad fue una medida forzosa. Los acreedores no le dejaron otra opción. Ahora pasaba los días en el pequeño jardín que había detrás de la casa, cultivando rosas e intentando no pensar en cómo su propio hijo le había robado la vejez. Olivia le enviaba tarjetas y cartas con regularidad, a veces adjuntando cheques con parte de los derechos de autor del libro. Recordaba cómo aquella mujer la había consolado después de su aborto espontáneo en el segundo año de matrimonio, cómo había horneado su tarta de arándanos favorita, cómo la había defendido de los ataques de su familia política. Ambas eran víctimas del hombre al que amaban, y eso creó entre ellas un vínculo invisible que ni siquiera la traición pudo romper. Su carrera en el mundo editorial también dio un giro inesperado. Tras el éxito de la novela, Olivia fue ascendida a editora jefe, lo que le confió toda la dirección de la prosa moderna. Ahora elegía sus propios manuscritos para la publicación, y su interés especial pasaron a ser las historias de mujeres fuertes. Tenía un sentido inconfundible de la falsedad, distinguiendo entre el sufrimiento artificioso y el dolor real. Los autores jóvenes se acercaban a ella, percibiendo la experiencia de la vida real tras su suave sonrisa. Poco a poco, la nueva casa se fue llenando de vida y comodidad. Olivia no había movido nada de su vida anterior. Todas las cosas eran nuevas, sin rastro del pasado. Un sillón antiguo del rastro, cestas de mimbre para los libros, macetas de cerámica con suculentas. Cada pequeña cosa había sido elegida con amor y atención al detalle. En el jardín plantaba sus peonías favoritas, pero ahora las compraba ella misma, sin esperar los regalos de un hombre. Su vida adquirió un nuevo ritmo. Levantarse temprano, hacer yoga en la terraza, desayunar tranquilamente leyendo la prensa más reciente. Se acabaron las comprobaciones frenéticas de las cuentas bancarias y las preocupaciones sobre dónde y con quién pasaba la noche su pareja. Aprendió a apreciar la soledad, llenándola de creatividad, trabajo y reuniones con amigos. Varias veces sus colegas intentaron concertarle citas, pero Olivia se negó cortésmente. Aún no había llegado el momento de una nueva relación. Las noticias sobre Grant habían dado muchas vueltas. Algunos lo vieron en un casino a las afueras de la ciudad, jugándose su escaso sueldo en las máquinas tragaperras, creyendo aún que podía ganar a lo grande. Otros dijeron que intentaba hacer contactos en un estado vecino donde su historia es menos conocida. La antigua estrella del mundo financiero seguía buscando la salida fácil, sin darse cuenta de que su tiempo había pasado irremediablemente. Los colegas de la editorial le preguntaban a menudo si tenía miedo de la nueva aparición de Grant en su vida. Olivia se limitaba a negar con la cabeza. El hombre al que una vez había amado era una elaborada ilusión creada por un talentoso estafador. El verdadero Grant Sterling resultó ser un estafador mezquino con complejo de inferioridad y pasión por una vida bonita a costa de los demás. Este tipo de personas no regresan, siempre están buscando nuevas víctimas. La segunda novela nació lenta pero segura. Ya no era una historia de traición, sino un libro sobre el renacimiento y la búsqueda de uno mismo. Olivia escribía por las mañanas cuando el sol empezaba a asomar por las ventanas de la oficina. La historia fue tomando forma, como la arcilla en manos de un hábil escultor. El editor ya le había ofrecido un contrato, pero ella no tenía prisa. Hay cosas que no se pueden hacer con prisa. Las primeras peonías florecieron en el jardín, rosas grandes y delicadas con una sutil fragancia. Olivia cortó unos cuantos capullos para el jarrón del salón. En otro tiempo, Grant le había regalado las mismas flores todas las semanas, tratando de compensarla por otra mentira. Ahora disfrutaba de su belleza sin el regusto amargo del engaño.
La vida le había enseñado que la felicidad no estaba en las promesas ruidosas y los gestos bonitos, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. Por la noche, sentada en su sillón favorito con una taza de té de hierbas, Olivia hojeaba las páginas de su nueva novela. La lluvia de verano caía al otro lado de la ventana y el jardín olía a verdor húmedo y a lilas en flor. El manuscrito se estaba convirtiendo en la historia de una mujer que lo había perdido todo y se había encontrado a sí misma. No otro melodrama sobre la traición, sino una conversación profunda sobre el valor de la verdad, incluso la más amarga. Las fotos de Samantha del siguiente evento social parpadeaban en las redes sociales. Ashley coleccionaba habitualmente comentarios entusiastas bajo posts sobre amor verdadero y felicidad merecida. Olivia veía estas imágenes como una versión más del viejo cuento de hadas de los ricos y los guapos, donde la verdad siempre se oculta tras una cubierta brillante. El otro día recibí una carta de mi suegra, por primera vez en muchos meses. La anciana escribía sobre su jardín, sobre sus nuevos vecinos, sobre la vida tranquila en una pequeña ciudad. Había soledad y amargura entre líneas, pero también algo parecido a la paz. A veces hay que perderlo todo para empezar a apreciar los placeres sencillos. Olivia decidió visitarla el mes que viene. Algunas heridas solo se curan compartiendo té y largas conversaciones. Había una pila de nuevos manuscritos esperando en la oficina del editor. Los autores en ciernes enviaban historias de traición y perdón, de pérdidas y ganancias. Olivia los leía con un lápiz en la mano, tomando notas falsas y encontrando destellos de verdadero talento. Su propia experiencia se convirtió en un diapasón con el que calibraba los textos de los demás. Sus colegas bromeaban diciendo que gracias a Grant se había convertido en una mejor editora. Ayer rechazó otra oferta para proyectar su libro. Hollywood quería convertir la historia en un típico melodrama con final feliz. Pero la verdad de la vida, rara. Bess encaja en el lecho procruso de los clichés de género. La verdadera felicidad no consiste en encontrar un nuevo príncipe que sustituya al estafador desenmascarado. Radica en la capacidad de levantarse tras una caída y empezar a construir una nueva vida sin miedo a quedarse solo. Había una carta del banco en el buzón, un último recordatorio de un capítulo terminado de la vida. Todas las deudas cerradas, todas las cuentas saldadas, todos los lazos cortados. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Grant llenaba los estantes del supermercado. Samantha se probaba otra joya, la vida seguía tejiendo su patrón de destinos ajenos. Pero esas historias ya no eran relevantes para ella. Olivia se acercó a la ventana. Un nuevo capullo de peonía florecía en el jardín después de la lluvia. Delicado, puro, lleno de dignidad. Sonrió al ver su reflejo en el cristal. El pasado permanecía en el libro de la estantería, convertido en tinta y papel. El futuro aguardaba a la vuelta de la esquina, lleno de nuevas historias y descubrimientos, y el presente estaba aquí y ahora, en esta acogedora sala de estar, en el golpeteo de la lluvia en el alero, en la tranquila felicidad de ser yo misma. El teléfono sonó suavemente. El editor quería saber cómo iba la nueva novela. Olivia lo dejó a un lado. Algunas historias hay que vivirlas despacio, dejando que cada palabra encuentre su lugar. Tenía tiempo, tenía libertad y tenía la verdad, los tres principales tesoros que ningún estafador podría robarle. El resto vendría con ella.